hermanos, nosotros hemos estado enseñando con respecto al tema de la salvación diseñada desde antes de la fundación del mundo por Dios, que nuestra salvación no es casualidad, que nosotros hemos sido amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es importante que nosotros recordemos, como analizábamos en el primer mensaje, que toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está involucrada en nuestra salvación. Y vimos en Efesios 1 cómo el Padre elige, cómo el Hijo redime y cómo el Espíritu sella. La Trinidad completa obrando a favor de su pueblo. Y nosotros vemos unidad en la Trinidad trabajando y llevando a cabo esta obra. Nosotros vemos a Cristo muriendo precisamente por aquellos mismos a quienes el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no creemos que Cristo murió para hacer meramente posible nuestra salvación. Nosotros creemos que Jesús murió para salvar. Él fue llamado Jesús. Y la explicación es que ese nombre era puesto a Él porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. No dice que Él haría posible la salvación de su pueblo, sino que Él salvaría a su pueblo. Él sería el Salvador, Él sería el Redentor. Y por lo tanto veremos trabajando al Espíritu de Dios en aquellos a quienes Cristo compró. Y aquellos a quienes Cristo compró fueron aquellos a quienes el Padre eligió. Por eso Él vino a este mundo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Qué bueno que son muchos. No son todos, pero son muchos. Su pueblo, muchos. La extensión del sacrificio de Cristo, o a cuántas personas abarca el sacrificio de Cristo, se define por la intención de su sacrificio. ¿Cuál fue la intención del sacrificio del Señor? Porque Cristo cumple lo que Él se propone. Nosotros vemos no a un Dios que tiene la posibilidad de salvar, sino a un Dios que salva. Por eso el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios hace una obra de redención que es completa. Cuando Cristo dijo, consumado es, era porque su parte de la misión había sido completada, la garantía de la salvación de su pueblo. La misión había sido exitosa, la misión había sido cumplida. Él no nos hizo salvables dependiendo de nuestra respuesta al Evangelio. Nosotros no somos cosalvadores y corredentores de nuestra salvación. Nosotros somos salvados por Dios. Nosotros no tenemos que salvarnos a nosotros mismos porque no podemos hacer tal cosa. Cristo nos reconcilió con el Padre, nos salvó en la cruz y nos redimió. No compró todo el mundo, sino que recibió a sus elegidos. Él no murió por personas a quienes después no pudo salvar. Si compró todo el mundo debería salvarse. Pero Cristo pagó por los suyos y recibirá exactamente aquello por lo que Él pagó. Recibirá exactamente aquello por lo que Él pagó. Pero es necesario que nosotros estudiemos y consideremos la naturaleza de la muerte de Cristo. Porque la naturaleza de la muerte de Cristo define el propósito de su muerte. Y la muerte del Señor no es más que parte de su misión como sacerdote.
La Escritura presenta a Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Como el profeta es el que proclama el mensaje de Dios. Por eso dice la Escritura en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas en otro tiempo de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, el profeta, el último profeta de Dios. Pero Él también es rey. Él es nuestro soberano. Él gobierna y Él tiene autoridad. Toda autoridad me ha sido entregada. Pero Él también es sacerdote. Y como sacerdote había dos funciones básicas que un sacerdote realizaba: interceder por el pueblo y ofrecer los sacrificios. Interceder por el pueblo y ofrecer los sacrificios. Y nosotros encontramos en el libro de Hebreos una amplia enseñanza acerca de esa obra de sacerdocio que Cristo realizó a nuestro favor y realiza todavía como nuestro intercesor. Y es importante por eso que veamos en el contexto de lo que implica esa labor de sacerdote. El cumplimiento de su labor como sacerdote tiene un trasfondo judío. Los judíos eran aquellos quienes tenían sacerdotes. Y por eso en Hebreos 5 se explica que nuestro Señor representaba, por así decirlo, el cumplimiento de todo lo que era sacerdotal en el antiguo pacto. Por lo tanto, los sacrificios aarónicos señalaban al sacrificio final. También vemos en Hebreos que su sacerdocio es del tipo de Melquisedec. Nosotros sabemos que es un personaje misterioso de las Escrituras. Sin embargo, tampoco como se habla de ese personaje en el Antiguo Testamento, se menciona mucho como referencia para Cristo en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hebreos. Se repite, citando del Salmo 110, la cita de que su sacerdocio según ese orden. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio extraño, porque él no solo era sacerdote, sino también era rey de Salem. Por eso encaja muy bien con nuestro Señor, porque Él no solamente es profeta, sino también rey. ¿Recuerdan? Él es un sacerdocio real. Un sacerdocio real, diferente aún al levítico, superior al levítico. Pero nuestro Cristo es el cumplimiento de todo lo que era sombra en el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto se vivían celebrando estos sacrificios. Sobre todo el sacrificio anual de la expiación. Era un sacrificio hecho por el sacerdote a favor del pueblo de Israel. Y todo el pueblo esperaba ese momento. ¿Y qué pretendía simbolizar este sacrificio? La expiación del pecado o los pecados del pueblo. Ellos eran expiados de sus pecados cuando moría o se sacrificaba uno de estos animales. Y ellos representaban cómo sus pecados les hacían ser culpables delante de Dios. Les hacían ser culpables delante de Dios. Esos sacrificios les decían a ellos continuamente: ustedes son culpables, ustedes tienen culpa delante de Dios. Ustedes no están bien delante de Dios, ustedes han violentado su ley, sus principios, han desagradado a Dios. Y hay que hacer algo con esa culpa. Por eso, sin derramamiento de sangre no había expiación. Esa sangre le simbolizaba, ese derramamiento de sangre era que se necesitaba muerte para poder expiar esos pecados. Y se necesitaba derramamiento de sangre para expiar esos pecados. Ustedes no están limpios delante de un Dios tan santo. Solución: el sacrificio de la expiación. Y ese día del sacrificio de la expiación no solamente había muerte, que representaba que había culpa, sino también había el representativo de sustitución para una culpa que era llevada lejos. Y también había un animal sobre el que se le imponían las manos, manifestando el traspaso de esa culpa a ese animal y luego el enviar ese animal lejos del pueblo para simbolizar el perdón y esos pecados quedados ya atrás.
Todo eso se hacía continuamente en el pueblo de Israel para representar al verdadero sacrificio. Todo eso era sombra del sacrificio que Cristo vendría a hacer. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Cristo venir, le dice a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos estaban familiarizados con ese tema. Nosotros no. En nuestra cultura nosotros no vivimos sacrificando animales, pero para ellos era común. Para nosotros hubiera podido decirnos cualquier otro animal, y quizás no tiene mucha diferencia. Pero decirle a un judío: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era recordarles lo que esos sacrificios representaban para ellos. Y ahora vemos a Cristo como sacerdote cumpliendo ese rol de hacer el sacrificio Él mismo. Él mismo es el sacrificio. Un sacrificio que lidia con la culpa del pecador y un sacrificio que nos concede la limpieza y el perdón. Un sacrificio que asume nuestras culpas. Y como era lanzado fuera ese cordero, dice que Cristo en Hebreos capítulo 13 es llevado fuera del campamento. Llevando nuestros pecados a las espaldas de Dios, a lo profundo del mar, para no ser tomados en cuenta nunca más. ¿Cómo? Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante el concepto de la expiación, de que es una expiación sustitutiva, de que Cristo estaba muriendo en lugar de otros, de que otros debieron morir, de que así como eran muertos esos animales, se necesitaba muerte y desamarmiento de sangre para perdonar nuestros pecados. Y lo que Cristo hizo fue ocupar el lugar de otros. Veamos varios pasajes que nos muestran esto, como un pasaje como Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Un texto muy conocido. Pero es bueno que lo veamos a la luz de esto. Dice, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Observen el lenguaje. Él fue herido por causa de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él murió por pecados. ¿Por qué pecados? Por los pecados nuestros. ¿Y qué hizo ese castigo que cayó sobre él? Él fue castigado en la cruz porque había una culpa, recuerden. Esos sacrificios representaban culpa. Culpa. Nosotros culpables. Pero él dice fue castigado, el castigo de nuestra paz. ¿Por qué ahora tenemos paz para con Dios? Y veremos uno de los conceptos, el concepto de reconciliación en un instante. ¿Por qué ahora tenemos paz para con Dios? Por la muerte de Cristo. El castigo de la paz nuestra, de tu paz, para tú poder estar en paz con Dios, fue sobre Él. Y cuando gozamos de paz con Dios ahora, debemos recordar que eso lo compró Cristo en la cruz. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él estaba cargando esos pecados. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Recuerdan ustedes que aquellos animales debían ser sin tacha y sin defecto? Bueno, Cristo sin pecado, el perfecto representante para morir por pecadores en la cruz. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, el punto es, ¿quién hizo este sacrificio? Dios hizo ese sacrificio. Dios estaba poniendo a su hijo allí a morir. Abraham iba a matar a su hijo. Dios permitió que ese cuchillo que no mató a Isaac cayera sobre Jesús. Cuando iba a morir Isaac, hubo una voz del cielo que detuvo esa mano. Pero cuando iba a morir el Señor, ninguna voz del cielo detuvo lo que estaba ocurriendo. Porque ese cordero tenía que morir. Ese cordero tenía que morir, era parte del plan para la salvación de los pecadores. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Su muerte fue para algo, su muerte tiene un propósito. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a todos. ¿Eso es lo que dice ahí? No, dice a muchos. ¿Por qué no todos? Porque no todos se salvan. Y llevará las iniquidades de ellos. No dice sencillamente y llevará las iniquidades. No dice llevará las iniquidades de esos muchos que acaba de mencionar. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una muerte sustitutiva por un grupo limitado. Eso es lo que estamos viendo allí. Sustitución. Sustitución. No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por quiénes fue hecho pecado? Por nosotros. ¿Quiénes es en nosotros? Todos aquellos que hemos sido hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que está diciendo el texto. Ese nosotros son los mismos nosotros quienes son hechos justicia de Dios en él. O todos se salvan o nadie se salva. Porque él dice que aquí todos fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hubo un cambio, una sustitución, donde merecíamos nosotros el castigo, lo tomó él. Sustitución, ocupó el lugar de otro. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por nosotros. Él ocupó el lugar de otras personas. Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Está hablando aquí de gente a quienes Dios dio vida y a gente a quienes Dios perdonó todos sus pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros pertenecíamos al imperio y al reino de la maldad. Éramos parte del ejército del mal. Y dice aquí que Cristo en el versículo 15 despojó los principados y las potestades. Porque Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos libró de eso, de esa etapa de condenación, de miseria al servicio de Satanás. Anulando ¿qué? El acta de los decretos que había contra nosotros. Y ahí se decía, con nuestro nombre,
el expediente de cada uno de nosotros. Culpable de violar esto, culpable de desobedecer aquí, culpable, 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 culpable. Todo ser humano tiene su expediente, su acta de decreto que dice que es culpable. ¿Y qué es lo que hace Cristo aquí? Anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Todas esas acusaciones por nuestros pecados puestas en la cruz del Calvario y Él pagando el castigo que su pueblo merecía. Observen la descripción de la obra de Cristo aquí. Es una obra eficaz. Es una obra que quita de en medio esa acta de los decretos. No la deja, la quita de en medio. Y es clavado en la cruz del Calvario. Ahora, si nosotros vemos a un criminal que es atrapado robando, dice usted es culpable de pasar 1 año en la cárcel. Y él cumple su condena y dura 1 año en la cárcel. Al año sale y después le dicen, no, usted tiene que volver a hacer su condena otra vez. ¿Y por qué fue? Usted es culpable. Mire lo que usted hizo aquel día. Pero yo pagué por eso ya. Lo veríamos horrible, horrendo. Bueno, Cristo no va a quitar el acta de nuestros decretos, clavar en la cruz, Él pagar por ellos y luego decirnos a nosotros, ahora págalo otra vez. No, nadie cuya acta y expediente haya sido clavado en la cruz tendrá que pagar por esos crímenes otra vez. Porque ya Él pagó por esos crímenes en la cruz del Calvario. Ya Él pagó por esos crímenes en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 3:18. Recuerden, estoy demostrando el principio de la sustitución. Cristo murió en lugar de otros. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cómo padeció y murió? El justo por los injustos. Sustitución. Y este principio es clave. La expiación, la redención particular, es una implicación de la expiación sustitutiva. Si la muerte de Cristo es sustitutiva, la expiación tiene que ser limitada, la redención tiene que ser particular. Por eso es por quienes Él estuvo ocupando ese lugar. Porque no se puede pagar por el mismo crimen 2 veces. ¿Él pagó o no pagó? Realmente la naturaleza de la muerte de Cristo es una muerte en la que se paga por una culpa. ¿Es penal? Maldito todo aquel que fuera levantado en el madero. Él asumió nuestra maldición. Asumió esa culpa y murió como un criminal, entre criminales, para liberar a los culpables. Liberar a los culpables. Recordemos, su muerte es parte de su obra como sacerdote. Como sacerdote, Él tenía que ofrecer el sacrificio. Su muerte en la cruz es el sacrificio, Él mismo es el sacrificio. Y es una muerte sustitutiva en la que Él ocupó tu lugar. Pero ¿cuál es la esencia de la expiación? La esencia de la expiación es precisamente eso que acabamos de mencionar. Que Él estaba pagando penalmente por nuestras culpas. Y que por lo tanto, su muerte quita el pecado. Resuelve el problema de en medio. Esa es la esencia de su sacrificio. Pero ¿cuál es el propósito y el resultado de su muerte? ¿Cuál es el propósito y el resultado de su muerte? Y la Biblia usa varios términos para hablar de la muerte de Cristo. El término expiación, el término
propiciación, el término redención, el término reconciliación y aún hasta el término purificación. Son términos que usa la Escritura para referirse a la muerte de Cristo. Y podemos ver cada uno de estos, brevemente, cada uno de estos términos. Por ejemplo, su sacrificio es una expiación. En Hebreos capítulo 9, verso 26, es una expiación, un sacrificio. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio, por la expiación de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. O sea, la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria. ¿Para qué es? Para quitar de en medio el pecado. Así como aquel cordero era enviado fuera del campamento, así Cristo quita de en medio el pecado con su muerte. Esa es la idea de su muerte. Ese es uno de sus propósitos. Y la realidad de que la muerte de Cristo es una expiación asume, implica algo. Implica que somos culpables. Implica que aquellos por quienes Él murió era culpable. Él no murió por inocentes, Él murió por culpables. El hombre tiene pecado por el cual debe dar cuenta a Dios su Creador. Y la solución en el plan divino diseñado desde antes de la fundación del mundo es que su Hijo debía morir por culpables. Y cuando cada quien que se salva viene a Cristo, es porque tiene la conciencia de que está culpable delante de Dios. Y le hacemos un gran favor a los hombres cuando le mostramos su culpabilidad por medio de la palabra de Dios. Porque Dios no vino a morir por inocentes. Él no vino a buscar y a salvar lo que estaba sano, ¿verdad? Sino los enfermos, ¿no? Entonces su muerte es expiatoria y asume que vino a quitar el pecado. Hermanos, una pregunta, ¿Él vino para hacer posible quitar el pecado o Él vino para quitar el pecado? Dice aquí que Él vino para quitar el pecado. Ese es el propósito de su muerte. Pero también su muerte fue propiciatoria. Propiciatoria. En Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Perdón, en el versículo 17, cuando dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, a lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para propiciar los pecados del pueblo, es la idea. Pues Él padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y hay un término que vamos a volver a mencionar, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Como propiciación. ¿Ustedes recuerdan el propiciatorio que había en el tabernáculo? Ese era algo que cubre, algo que tapa. Bueno, la propiciación refleja un cubrimiento, una protección del pecador de la ira divina. Por eso la palabra propiciar es aplacar, aplaca y propicia al pecador delante de Dios. Esa es la obra de propiciación, algo sumamente importante, una enseñanza bíblica sumamente importante. Las personas solamente hablan de la salvación en términos de ser salvados del infierno. Y es verdad. Pero ¿saben qué? La salvación es una salvación también de ser salvados de Dios. El pecador es salvado de Dios, de la ira de Dios.
El infierno es la máxima expresión de la ira de Dios. Y cuando Dios salva de esa ira y de la consecuencia de esa ira. Pero cuando Cristo hace propiciación, Él aplaca para siempre a Dios de esa ira que nosotros merecemos. El tema de la ira de Dios es un tema importante en la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El libro de Romanos no solamente habla de la manifestación de la justicia de Dios para salvación, también habla de la manifestación de la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo. Pero Cristo hizo propiciación. Hacíamos referencia en el tiempo de preguntas y respuestas a 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Él vino a hacer posible nuestra propiciación o Él vino a propiciar? Él vino a propiciar. Vino a propiciar. Dice aquí que Dios lo puso como propiciación. Lo puso como eso. Y por eso es el cumplimiento de todo lo que se simbolizaba en el antiguo pacto. Cumplimiento. Aquello era sombra, esta es la realidad. Otro término es reconciliación. Bueno, el término propiciación, si yo les decía a ustedes que el término expiación asumía el qué, la culpa del pecador. ¿Recuerdan eso? La expiación asume que el pecador es culpable. La propiciación asume que el pecador está bajo la ira de Dios. La propiciación asume que el pecador está bajo la ira de Dios. ¿Y la reconciliación qué asume? Que somos enemigos. La reconciliación asume que somos enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué reconciliar a dos personas que son amigos? Él vino a hacer reconciliación porque éramos enemigos de Dios. Y Él vino por eso a reconciliar. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliación. Enemigos de Dios. Y Dios toma la iniciativa y nos hace amigos con Él. Ahora, si alguien es enemigo de Dios, ¿quién tiene la peor parte? O sea, nosotros somos los que debemos estar agradecidos del Señor, que Él haya dejado de ser nuestro enemigo. Y Cristo vino a hacer esa reconciliación. Y una vez más viene la pregunta, ¿vino Cristo a hacer posible la reconciliación o Él vino a reconciliar? Él vino a reconciliar y dice que nos reconcilió. Describe esto como un hecho, una realidad. Vino a reconciliar. Y se enseña esta verdad en otros pasajes de las Escrituras. Pero también Cristo vino a redimir. Cristo vino a redimir. ¿Y qué implica la redención en el pecador? Que el pecador es un esclavo y necesitaba ser comprado del mercado de esclavos. Un esclavo que necesita liberación. El pueblo de Israel fue redimido de su esclavitud en Egipto. Nosotros somos redimidos de nuestra esclavitud en el pecado. Dice la Escritura que nosotros éramos siervos de Satanás. Redimidos. Cristo vino a redimir. Primera de Pedro, ya lo leímos anteriormente. Permítame solamente refrescarlo. 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatados. Un hecho, una realidad. ¿Cristo vino para hacer posible la redención o vino a redimir? Vino a redimir. Fuisteis rescatados. Fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Estábamos cantando, ¿no? Comprados con sangre por Cristo. Y eso hay que cantarlo. Eso hay que celebrarlo. Que fuimos comprados. Tú compras algo porque tú piensas que lo que tú compras vale el dinero que tú das. Si algo tú piensas que vale menos del dinero que tú vas a dar por ello, tú no lo compras. Está demasiado caro. Voy a esperar que baje de precio. Realmente nuestra condición de pecadores,
¿qué precio nos fijamos? Bueno, yo no sé por los otros, pero yo valgo algo. En nuestro orgullo, si nosotros nos dejamos poner los precios, nos los pondríamos más alto de lo que realmente valemos. Pero Señor, ¿cuánto tú das? Bueno, sea jugar por valor. Yo digo en mi palabra que ustedes son gusanos del polvo. Polvo son ustedes. Eso así lo describe la palabra de Dios. Nuestro valor no es intrínseco en nosotros mismos, sino el valor que Dios nos da a nosotros. ¿Ustedes recuerdan la historia de Oseas, que fue a comprar a una mujer para casarse con ella? Y Dios iba a usar ese ejemplo de casarse con una mujer ramera para ilustrar el amor de Dios para con su pueblo. ¿Ustedes recuerdan eso? Imagínense que Dios nos diga a uno de nosotros: ve y compra a una mujer ramera. ¿Ustedes recuerdan que Gomer tenía un precio? Y él fue y le compró. Y hay un autor que lo ilustra diciendo: él fue como una especie de subasta y a los esclavos los ponían desnudos. ¿Y cuánto dan por esta? Mira, este es fuerte, es joven, él puede... yo no quiero esa. Pero Dios mandó a comprar a él a una mujer. Y cuando él fue a comprar a Gomer, decían: ¿cuánto dan? Yo doy tanto, el otro tanto. Y Osea siempre elevando el precio: yo tanto, yo te doy tanto. Y Osea fue quien más ofreció. Y se llevó a su mujer esclava. El dueño de la esclava podía matarla si quería. Era dueño absoluto de esa persona. Pero Dios le pidió que la amara. ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Cuánto daría Dios por nosotros? Sin Dios somos menos que nada. Y ¿comprarías tú un lápiz y darías 10,000 soles por un lápiz? Uy, ese lápiz debe ser hecho de diamante. Y entonces, ¿por qué comprarnos con la sangre de Cristo? ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? Pues para comprarte a ti y a mí, Cristo derramó su sangre. Ese fue el precio que Él pagó. Ay, yo no voy a dar nada por ellos. ¿Qué valen esa gente? Hermanos, sabemos que nosotros mismos no está nuestro valor. Si no es por la imagen de Dios que está en el hombre en sí mismo no vale nada. Por eso dice la Escritura que es semejante a las bestias del campo que perecen. Pero estando en nuestros pecados, siendo enemigos de Dios, aborreciendo a Dios, siendo rebeldes, haciendo voluntad contraria a la suya, revelada en su palabra escrita, haciendo nosotros nuestra voluntad, amándonos a nosotros mismos, poniendo 1000 cosas por encima de Dios en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que precisamente cuando él estaba respirando amenazas de muerte contra los de Cristo: Pablo, ¿por qué me persigues, Saulo? Estando nosotros muertos precisamente en nuestras sangres, o echados, arrojados al piso en nuestras sangres, como un bebé abandonado, sucio en su sangre. No sé si aquí pasa, pero en la República Dominicana hay mujeres que han botado a sus hijos en zafacones y los han encontrado vivos. Pues la palabra de Dios nos describe como aquellos que estábamos en nuestras sangres, sucios en nuestro pecado, y fuimos recogidos por Dios. Y fuimos tratados con misericordia. Y fuimos tratados con bondad. Y nos limpió. Y nos lavó. Y nos compró del mercado de esclavos para hacernos hijos suyos. Y llevarnos a la gloria. Y llevarnos a la gloria.
No es eso lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 2. No es eso lo que dice. Dice, porque convenía en el versículo 10, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Para qué? Para llevar a muchos hijos a la gloria. La gloria. Él vino a morir para llevarnos a la gloria. Él murió para darnos un futuro. Porque arrojados al piso como un bebé muriendo, abandonado, no íbamos a llegar a ningún lado. Y Él nos rescató. En el mercado de esclavos no íbamos a llegar a ningún lado. Fue Él vino y nos compró. Y nos ha dado ahora un futuro glorioso. A la gloria. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Le convenía a Él. Eso no es lo que dice el texto. El texto lo que está diciendo era necesario. Nos convenía a nosotros que Él hiciera eso. Pero no por Él. Él no nos necesita. Y su muerte realmente nos redimió. Comprados. ¿Vino para hacer posible la redención o vino a redimir? Pero también Él vino a purificarnos y a perfeccionarnos. Dice Hebreos capítulo 1 en el versículo 3. Que Él mismo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habiéndola hecho, se sentó a la diestra. ¿Qué implica el que nosotros teníamos que ser purificados? Que éramos sucios e inmundos. La inmundicia de nuestro pecado. La inmundicia de nuestro pecado. Hebreos 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay limpieza. Capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, pero Cristo sí. Versículo 19. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Su sacrificio limpiador, es un sacrificio que limpia. Entonces, ¿cuál era el propósito de su muerte? ¿Él vino a hacer posible la purificación o Él vino a purificar? Vino a purificar. Dice que lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Es una obra final. Su expiación es final, completo, consumado es. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7, 27 y Hebreos 9, 25. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuál es el propósito de su muerte? Quitar el pecado de en medio, llevar el pecado de muchos.
Fue una obra final, consumado es. Una obra irrepetible, no hay que repetirla otra vez. Es una obra perfecta, es una obra eficaz, es una obra que verdaderamente limpia, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Habiendo obtenido, no haciéndola posible, habiéndola obtenido. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, hermanos, habiendo visto algo de la naturaleza de la muerte de Cristo, viendo que es una muerte sustitutiva, una muerte que verdaderamente propicia, expía, reconcilia, redime, purifica. Si Él hizo esa obra como sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, ¿no hará Él su labor de sacerdote en consonancia siempre? ¿Qué hacen los sacerdotes? Él se sacrifica y ¿qué más? Intercede. ¿Habrá armonía con su obra de intercesión y su obra de expiación? ¿Qué hacía un sacerdote en el antiguo pacto? ¿Ofrecer sacrificio por un grupo de personas e interceder por otro grupo de personas distintos? No, intercedía y hacía sacrificio por el mismo grupo de personas. Bueno, Cristo intercede y se sacrifica por el mismo grupo de personas. Intercede y muere por el mismo grupo de personas. Romanos capítulo 8, versículo 32. Diciendo esto en el contexto del texto que habíamos estudiado anteriormente. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y cuál es el nosotros del que está hablando allí? Del mismo grupo que viene hablando en el versículo 30. Los que Él predestinó, llamó, justificó y glorificó. Lo entregó por todos nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sacrificio, intercesión. Sacrificio, intercesión. Por el mismo grupo por quien Él hace sacrificio, es el mismo grupo por quien Él hace intercesión. ¿Quién entonces nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, en versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pasado. Él depositó su amor eterno en su pueblo, por lo cual estoy seguro. No le cabía la menor duda al apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Nada nos podrá separar. Pablo estaba seguro. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? Por eso es que Martín Lutero decía que el diablo venía y lo acusaba a él. Oye, Martín, pero tú eres culpable de esto y de esto y de esto y de esto. Sí, eso es verdad. Ve, habla con mi abogado que ya él trató con eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios con eficacia? Si ya alguien pagó por eso, nada nos puede separar. Juan capítulo 17. El capítulo
conocido como la oración intercesora. La oración intercesora. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Observen en el versículo 2. Le has dado potestad sobre toda carne. ¿A dónde alcanzaba el poder de Cristo? ¿A alguna persona? ¿O él tenía poder sobre todas las personas? Dice aquí que me has dado potestad sobre toda carne. Sin embargo dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él tiene potestad sobre toda carne, pero le da vida eterna a los que Dios le dio, a los que Dios el Padre le dio. Eso es lo que dice ahí, claramente. Se habla de ese grupo a quienes el Padre se le dio al Hijo. Versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquellos que eran tuyos, los hombres que del mundo me diste. Y vuelve y recalca, aquellos que me diste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Han creído que tú me enviaste. La fe vino por lo que el Hijo hizo por ellos. Y aquí observen el versículo 19. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Una propuesta de santificación. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Él está intercediendo. Esta es la oración intercesora. Dice en el versículo 16, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero hermanos, miren el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermanos, ¿nosotros tenemos algún problema con que Cristo no haya orado por el mundo? ¿Eso es lo que dice ahí? Sabemos que nuestro Salvador es perfecto, que Él no peca, pero claramente dice allí, yo ruego por ellos, los que me diste, no ruego por el mundo. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Su obra sacerdotal está unificada en su intercesión y en su expiación. No ruega por todo el mundo, ni murió por todo el mundo. Y su oración siempre es escuchada por el Padre. ¿No fue el Cristo mismo que dijo, tú siempre me oyes? Y su obra expiatoria es eficaz. Su obra expiatoria realmente salva. Su obra expiatoria realmente reconcilia. Su obra expiatoria realmente redime. Su obra expiatoria realmente nos salva, amados hermanos. Una obra perfecta, una obra de amor, una obra que nos manifiesta que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Segunda a los Corintios capítulo 5, una vez más, por favor, amados hermanos. Segunda a los Corintios capítulo 5.
quienes murió Jesucristo, por quienes hizo satisfacción, por quienes hizo redención y reconciliación y propiciación, por quienes. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pastor, aquí miren lo que está diciendo. Murió por todos. El punto es, una vez más, ¿quiénes son esos todos? ¿Quiénes son esos todos? Dice que el amor de Cristo nos constriñe. Pablo está meditando en algo. Pablo está pensando en algo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Pablo está reflexionando en el amor de Cristo mostrado a través de su muerte. El amor de Cristo me presiona. El amor de Cristo me impulsa. Cuando yo veo su muerte en la cruz, cuando veo que es una muerte a mi favor, cuando veo que fue una muerte pensando en mí, que Él estaba muriendo allí en la cruz con mi nombre en su mente, cuando yo lo contemplo ahí muriendo a mi favor, ese pensamiento, esa meditación me constriñe, me presiona, me oprime el pecho, me hace preguntarme ¿quién soy yo para recibir semejante amor? Y dice, Él se siente presionado. El amor de Cristo nos constriñe, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿con qué propósito? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió para transformarnos de egoístas a ser aquellos que glorifiquen el nombre de Dios. Para que ya no vivan para sí, porque esa es la marca de todo pecador. No vivíamos para nosotros, para nuestro deleite, para nuestros asuntos, nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestra satisfacción. Y Cristo viene a cambiar y a transformar. Yo morí para que aquellos por quienes yo morí ya no vivan para sí. Y su muerte, que es eficaz, produce ese tipo de vida en los hombres. Transforma a un hombre de egoísta a estar centrado en Dios. Nos constriñe meditando que uno murió por todos, luego todos murieron. Todos aquellos por quienes Él murió, murieron. Mueren a sí mismos, mueren para la gloria de Dios. Pero hermanos, si Dios ama a todo el mundo igual, este pasaje no tiene sentido. Si Dios ama a todas sus criaturas igual, este pasaje no tiene sentido. Pablo está viendo el amor especial de Dios para con los suyos. Y cuando él se puso a meditar en que Él murió por mí, ¿por qué por mí? Eso lo presionó de tal manera. Eso él sintió un peso en el corazón tan grande. Yo no puedo vivir para mí ya. Yo debo vivir para Él. Hay personas que están dispuestas a morir por un país, por una causa. De eso no es lo que está hablando, que hizo nuestro Señor. Nosotros podemos admirar a alguien que haya muerto por el Perú, ¿verdad que sí? Pero si alguien murió por ti, si tú te estabas ahogando y alguien murió por ti y te salvó, tú no solamente lo vas a admirar así porque, mira, murió por la nación. Va a haber una relación muy especial con esa persona que fue a ti que te salvó. La muerte de Cristo tenía tu nombre. Ven en Efesios capítulo 5 por un instante. Efesios capítulo 5. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué la muerte de Cristo por la iglesia es un buen ejemplo
para seguir a los esposos, para que los esposos sigan. Mi amor, mira, yo quiero decirte que te amo. Y amo a la vecina, y amo a la del frente, y amo a la que vive allí también. ¿Ustedes piensan que eso sería un hombre muy amoroso? No, es un amor especial. Lo que se le manda al esposo es a tener un amor hacia una mujer. Ame esa mujer. Es un amor selectivo. Y el amor de Cristo por su iglesia también es selectivo. Por eso dice aquí el texto que Él se entregó a sí mismo por ella. Si no hay un amor especial y particular de Cristo por esa iglesia por quien Él estaba muriendo, entonces la ilustración del marido amar a la mujer tampoco pierde su sentido. No, mi amor es especial hacia mi esposa. Tiene un lugar especial y mi sacrificio por ella tiene que ser distinto a cualquier otro sacrificio que yo haga, de otro tipo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, están siguiendo conmigo la historia de amor de la que hemos estado hablando en estos días. ¿Ven ustedes cuándo comenzó esta historia de amor? Desde antes de la fundación del mundo. Allí fuimos escogidos y amados por Dios. Y Él envió a su Hijo a manifestar su amor por su pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda, para que no se pierda, para que no se pierda, porque sin eso nos hubiéramos perdido. Si Él murió para que no se pierda, y ese mundo abarca a todo el mundo, nadie se debe perder. Para que todo aquel que en Él cree, si Él murió para que crean, van a creer. Pero el punto que está mostrando ese versículo es que Él amó de tal manera al mundo que precisamente le aborrece, al mundo que está lleno de pecado e iniquidad, al mundo que es un sistema de mal, que promueve valores ante Dios, que promueve principios contra Dios. Dios amó a ese sistema del mundo al que tú y yo pertenecíamos y de donde Dios nos sacó. Y Él amó personas de todo tipo, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos, dominicanos y peruanos, chinos y africanos, los de Alaska, no importa de dónde sean, la raza no importa, el sexo no importa, la condición económica no importa. Murió por gente de todo tribu, lengua y nación. Porque amó. Como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cuando tú medites en la muerte de Cristo y recuerdas que Cristo en la cruz del Calvario estaba diciendo allí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tenía tu nombre por quien Él estaba muriendo muy en claro. Él estaba haciendo eso por amor. Él estaba haciendo eso por amor. Hermanos, antes de yo venir aquí, mi amor por el Perú era muy general. Ahora es más particular. Ahora yo tengo rostros en mi mente. Ahora yo tengo nombres por quienes orar y interceder. Cuando Cristo estaba muriendo, Él no estaba muriendo en un sentido general.
Él estaba muriendo con nombres en su mente por quienes Él estaba muriendo. Estaba muriendo por cada uno de ustedes que son miembros de su redil. Por nombre, murió por ti. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Sí, es por Rafael, y es por José, y es por María, y es por Marta. Por ellos, ¿por qué me has desamparado? Sí, yo sé cuál es la razón. Es por él, y por él, y por ella. Y por los del Perú, y los de China, y los de Santo Domingo. Y por nombre le estaba muriendo por ti y por mí. Una muerte eficaz, una muerte que produce aquello por lo cual Él derramó su sangre y nos compró y nos lavó y nos limpió. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No meramente hizo posible la salvación, porque no nos salvaríamos. Él nos salvó, Él nos amó, Él nos lavó. Y ese será nuestro cántico por toda la eternidad, para alabar al Cordero que fue inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hermano, nuestra Biblia es una historia de amor. Nuestra Biblia es una historia de amor. Yo pudiera seguir hablando de este tema el día entero, porque ni siquiera me he detenido a ver los argumentos de esta expiación particular. Pero yo creo que es mejor que lo veamos de esta forma y que nos quedemos en nuestras mentes con el concepto del amor de Dios al morir por nosotros. ¿Cuál fue la motivación por la cual Cristo murió? El amor de Dios. Y ese amor debe ser la fuerza impulsadora que nos lleve a vivir ahora para su gloria. Que el amor de Cristo nos constreña. Pablo, ¿qué fue lo que tú sentiste? Pablo, ¿qué fue lo que tú sentiste? ¿Qué fue lo que te impulsó de esa manera? ¿Por qué tú vives como tú vives? ¿Por qué tú haces lo que tú haces? Y Pablo te diría, viendo lo que el Señor hizo por mí, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué otra cosa vamos a concluir? ¿Qué merece nuestro Señor que le demos de nuestra vida? ¿Con qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador. Vamos a orar. Señor, sentimos que no hemos hecho justicia a la maravillosa enseñanza del amor que tú has tenido con nosotros. Pero queremos descansar en la obra de tu Espíritu, que graba estas cosas en nuestros corazones y las sella de tal manera que las recordemos en el momento en que tú quieras utilizarla. Y yo te oro, oh Señor, que tú nos concedas el privilegio de sentir en alguna medida algo de lo que el apóstol Pablo sintió cuando expresó que el amor de nuestro Señor Jesucristo le constreñía. Señor, que nosotros no salgamos de este lugar iguales, sino que nosotros veamos las implicaciones de la muerte de nuestro amado Señor por nosotros. Y viendo la grandeza de tu amor, y eso nos impulsa a niveles de utilidad para tu reino como nunca habíamos conocido. Señor, ayúdanos a amar a los pecadores como tú los has amado, porque no merecíamos ese amor y nunca lo mereceremos. Ayúdanos, Señor, a imitarte
Ayúdanos a ser misericordiosos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la gran salvación que nuestro Salvador compró. ¿Por qué a nosotros, oh Señor? Porque nos invitaste a nosotros a participar de tu redil y a comer de tus manjares y a tener la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué, Señor? Señor, anhelamos el día en que nos encontremos en tu presencia para entonarte las alabanzas y los cánticos que tú te mereces y arrojar nuestras coronas a tus pies, porque tuyas son. Y decir a viva voz que la salvación, la honra y el poder le pertenecen al Padre y al Cordero que vive por los siglos de los siglos. En su nombre te bendecimos.